del 2013, ¿no? Ese examen, por ejemplo, nos pide hallar el volumen del tanque, y eso es una de las preguntas que siempre doy en el examen, el volumen del tanque, ¿no? Que este volumen del tanque valía un 50% del total de este examen, de esas veces, ¿no? Entonces, y también nos pedía las dimensiones del tanque circular, que nos da, que vale el 20% de la nota. Y que también nos dice aquí, ¿no? Las dimensiones del tanque circular, aquí nos ponía, digamos, una restricción, que para las dimensiones del tanque nos daba un área de equipamiento, es decir, nos daba un área donde podíamos construir nuestro tanque, ¿no? Un tanque circular, de forma circular, donde el área que nos daba, ya la OTB o el barrio, para poder construir nuestro tanque, 90 metros cuadrados, ¿no? Entonces, sobre esos 90 metros cuadrados teníamos que hacer el diseño, ya teniendo nuestro volumen de regulación. Y también nos pedían calcular la bomba del tanque para elevar 90. Y todo esto valía 30%, ¿no? En total son el 100%, 100 puntos, ¿no? Ahora, este examen, tal como ven aquí, va a estar sus gráficas para su diseño de tanque, ¿ya? Puede variar, ¿no? Puede variar porque en este ejemplo, vean, tenemos dos entradas que bombean agua hacia nuestro tanque. Y este tanque es lo que nosotros debemos calcular, qué volumen se va a requerir, cuál será el volumen de regulación. Eso es lo que debemos definir aquí, ¿no? Entonces, claramente en la vida real tenemos distintas fuentes, ¿no? Una de ellas, vean que aquí se representa una fuente de agua que es un manantial y aquí una galería filtrante. Entonces, nosotros tenemos aquí dos fuentes, la cual a partir de estas dos fuentes se los bombea y se los lleva hasta el tanque de almacenamiento. Entonces, para nosotros saber eh, calcular este volumen de regulación, ¿no? Necesitamos saber cuáles son las entradas, qué caudales me proporcionan cada fuente. Yo sabiendo cada caudal cuánto me proporciona, yo voy a poder calcular mi volumen de regulación y posteriormente con ese volumen ya puedo calcular cualquier geometría que me pueda imaginar, cualquiera, ¿no? Entonces, ¿ya? Como datos para este examen, como datos, eh, se tiene lo siguiente, ¿ya? El caudal del manantial me proporciona un caudal de 18 litros segundo. Trante me proporciona 11 litros segundo, ¿no? Y otra cosa que me están diciendo también es que el manantial solamente lo bombeo de 2 a las 18 horas, desde las 2 de la mañana, ¿no? Hasta las 6 de la tarde. Son las horas de bombeo que entran hacia mi tanque, ¿no? Y también de mi galería filtrante me dice que las horas de son las 24 horas, es decir, que no para nunca. Las 24 horas está bombeando constantemente y está entrando hacia mi tanque de almacenamiento. Y otra cosa que me da es que en el tanque de almacenamiento, este tanque de aquí, las horas de bombeo, es decir, las horas en que va a empezar a distribuir el agua de este tanque, son desde las 4 de la mañana hasta las 14 horas, es decir, hasta las 2 de la tarde, ¿no? Los suficientes datos que necesito para empezar a calcular el volumen de regulación para este examen, ¿no? Entonces, no sé si tiene una duda hasta aquí para empezar a resolver. Eso es más o menos lo que se va a mostrar en su examen, ¿ya? Esta es una de las maneras que en la siguiente clase vamos a hacer de la siguiente forma en la que se puede presentar, ¿ya? Pero en los exámenes presenciales casi siempre era esto, ¿ya? Ahora en los exámenes virtuales casi se ha dado las tablas para que ustedes puedan dibujarse o directamente introducir, que es mucho más fácil. Pero en los exámenes presenciales era de esta manera. La única diferencia es que tú podías tener dos, tres fuentes, cuatro fuentes incluso podías tener, ¿no? Pero no es muy difícil, simplemente lo único que debemos calcular aquí es, y debemos saber cuánto es lo que entra a nuestro tanque y cuánto es lo que sale.
y según lo que nosotros diseñamos el volumen. Eso sería el resumen para el procedimiento para calcular el volumen de regulación. Hasta aquí no sé si tienen dudas. Ah, sí, yo tengo una consulta. Más o menos nos estás queriendo decir de que o sea, la fuente de agua de manantial y galería filtrante, o sea, la cantidad de agua que entra al tanque es la misma que va a bombear, digamos. O sea, más o menos que haya un Claro, equilibrio. exacto. O sea, en la fuente, o sea, en el tanque de almacenamiento, el mejor diseño que nosotros podamos realizar es que todo lo que entra tiene que ser igual a todo lo que sale. No nos puede sobrar ni nos puede faltar agua en el tanque, en el tanque, ¿no? Ese sería el mejor diseño. Eso es lo que nosotros debemos apuntar. Entonces, en la planilla que nos vamos a formar, es eso mismo que vamos a hacer. Todas nuestras entradas de nuestros caudales, de nuestras fuentes, podemos tener unas 10 fuentes, pero al final sumamos todo lo que entra, el caudal, entonces sacamos ese mismo caudal para que no nos sobre nada. Que en el transcurso, desde que empieza hasta que termina las 4 horas, desde las 0 a las 24 horas, no me falte ni me sobre el agua. Que al final del día tenga cero, ¿ya? Tenga cero. Que al final, ¿cómo te les puedo decir? Que a las 0 horas empiece a cargarse, ¿no? Empieza a cargarse el agua. Pero a la 1, 2 de la mañana nadie empieza a consumir el agua, ¿no? Entonces, dudo mucho que haya salida. Claro que habrá un poco de consumo, ¿por qué? Porque hay pérdidas en las vías, hay pérdidas por accesorios, distintos factores, ¿no? O puede que alguien esté justo se levante todas las mañanas o en las madrugadas justamente para ir al baño, entonces ahí se va a empezar a consumir el agua, ¿no? Pero es poco la cantidad de agua que se va consumiendo a las 2 3 de la mañana. Más es lo que entra, ¿no? Se va a ir bombeando, o sea, vean, la galería filtrante funciona a las 24 horas, entonces se la da, ¿no? Pero nadie va consumiendo, entonces el agua se va llenando. Es más lo que entra que lo que sale, entonces el agua va aumentando. Pero a partir ya de cierta hora, desde las 4 o 5 de la mañana, empieza a bajar, pero no, nunca debe estar vacío, ¿no? Por eso entonces el manantial igual va aportando su caudal desde cierta hora, en este caso de 2 a 18 horas, ¿no? Entonces, pero al final, nunca para que pueda almacenar un volumen adecuado, para que nunca falte agua ni sobre agua. Todo el tiempo vamos a estar abasteciendo el agua. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? No sé si se entiende. Ese es en el fondo lo que se trata de hacer. ¿Queda claro hasta ahí? Sí, oh, sí, está claro. Sigamos resolviendo el ejercicio. Hasta ahí solamente es eh, la parte conceptual de qué trata, de cómo empieza y cuáles son sus datos, ¿ya? Necesariamente tienen que tener caudales eh, que van a ser datos que el ingeniero les va a proporcionar, ¿no? Necesitan saber cuánto caudal me dará esta fuente, que es un manantial, cuánto me proporciona, ¿no? Y también las horas de bombeo. Se les va a dar datos, tal como ven aquí, ¿ya? Entonces, como solución, siempre se los trato de dar en pasos para que sea mucho más fácil. Entonces, vayamos a ver, vayamos al paso número 1, ¿no? ¿Qué se debe hacer en el paso 1? Se debe llevar los caudales de las fuentes a las unidades de metro cúbico hora, ¿no? Lo mismo que les había dicho aquí. Este hidrograma, este consumo se lo realiza por horas, en metros cúbicos hora. Entonces, ¿no? Entonces, primero que debemos hacer, tienen que tomar en cuenta volumen, mejor dicho, su caudal de fuente, que se les va a proporcionar de dato, puede estar expresado en cualquier unidad, pero lo que ustedes deben llevarla es a metros cúbicos hora. Entonces, simplemente
Para mi caudal de manantial, que es 18 litros segundo, lo voy a llevar a cúbico hora, ¿no? Donde yo sé que 3.600 segundos hay una hora. Y en un metro cúbico tenemos 1.000 litros. Entonces, segundo, segundo se va, litro, litro. Y entonces, si hacemos la operación, tenemos que mi caudal de manantial será igual a 64.8 metros cúbicos hora. Entonces ya tengo mi caudal de manantial expresado en las unidades que requiero. Perfecto. Lo mismo hago para mi galería filtrante, ¿no? Aquí también se los he puesto un factor de conversión que podríamos decir de cierta manera, que una forma más directa sería dividir 3.600 entre 1.000, ¿no? Y esto me da 3.6. Entonces, este 3.6 sería mi factor de conversión, si es que tuviera litros segundo, ¿no? Si ya tengo litros minutos, ya no me funcionaría este factor de 3.6, sería otro, ¿no? Pero si tengo mi caudal en litros segundo, multiplico por 3.6 y automáticamente yo ya sé que es mi factor de conversión para metros cúbicos, ¿no? Simplemente es una sugerencia, la cual yo les doy, ¿no? Entonces, de la misma manera podemos hacerlo para el caudal de la galería filtrante. Vean que mi dato es 11 litros segundo. Entonces, lo multiplico por 3.6 y automáticamente tengo que mi caudal de galería filtrante es 39.6 metros cúbicos. Perfecto. Hasta ahí voy todo bien, ¿no? Mi primer paso era convertir las unidades que tengo de mis fuentes, de mis caudales de fuentes, en metros cúbicos hora, que es muy importante. Como paso número 2, los caudales de bombeo de cada fuente, ¿no? Si bien estas fuentes nos van dando un caudal de aforo, las horas de bombeo debemos considerarlas, ¿no? Porque todo el caudal que se almacene aquí va a ser lo mismo que de una hora, que se tenga que dar en 2 horas o que se tenga que dar en las 24 horas, ¿no? Entonces, estas fuentes las debe bombear, ¿no? Se las debe bombear. No necesariamente deben ser bombeadas, pueden venir por gravedad. En este caso, ambas vienen por bombeo. Por eso me dan horas de bombeo. Pero yo les digo, otra fuente, ¿qué podría ser? A ver, les pregunto. Imagínense que en su examen también puede llegar a considerarse una fuente, o sea, una manera de fuente que me proporcione agua para mi diseño de tanque. ¿Cuál sería? Por gravedad. Imagínense algo que venga por gravedad sería. Vamos, chicos, es su primer parcial, su primer tema de cálculo que hicieron. ¿Cuál era? Presa. Líneas de aducción, ¿no? Esa sería una fuente. O sea, claro, puedes tener una represa, pero al final esa represa te va a dar, digamos, un caudal, pero esa te va a dar por líneas de aducción. Esa sería una fuente por gravedad, ¿no? Lo que no me interesa, digamos, cuál sea el diseño, pero puede ser un examen mixto, ¿no? O sea, les puede pedir el diseño de una línea de aducción, ya que sea una tercera fuente, que lo realicen. Y también les va a dar datos para aquí, un tanque de almacenamiento, donde tú tendrás un tanque de almacenamiento con 3 fuentes. Una de ellas es tu línea de aducción, ¿no? Para tu tanque aquí solo necesitas saber el caudal que va a entrar, pero para ese caudal de entrada tienes que calcular el caudal de diseño, el máximo diario, ¿no? El máximo diario. Ese máximo diario, expresado en metros cúbicos segundo, o litros segundo, tú la conviertes a metros cúbicos hora y ya tienes también una fuente, ¿no? Entonces tendrías ahí 3 fuentes. O también podría ser una fuente por gravedad, un canal, ¿ya? Un canal de diseño, donde te puede dar el ingeniero los datos, eh, eh, la base del canal, la pendiente, el tirante. Entonces, con tu fórmula que tienes, la de Manning, que ya has pasado hidráulica 2, con la ecuación de Manning, puedes calcular caudal, me está dando ese canal. Y con ese caudal ya tienes 3 fuentes. Esa puede ser una pregunta. Y ha entrado en ese canal en un examen. Todos sabían esto.
pero lo que nadie sabía y nadie se acordaba era la fórmula para calcular el caudal. Entonces, si no tienes ese caudal, tu diseño ya va a estar mal porque no estás contemplando los tres caudales que van a entrar. Ahí era la trampa de ese examen, ¿no? Eso es una manera. Otra manera sería un aforo, ¿no? Un aforo. ¿Cómo se afora? También de hidráulica. Si yo tengo una fuente, por decir, el ingeniero les puede dar de esta manera. A ver, así, ¿ya? ¿Cómo se hace un aforo en dos? Un aforo sencillo. Necesito calcular el caudal, volumen sobre tiempo, ¿no? Volumen. Yo puedo tener un balde en forma cilíndrica o puedo tener en fórmula de cono truncado o puede ser en fórmula de un envase en forma cilíndrica. Obviamente esto es un círculo y esto es un cilindro, ¿no? Tiene una longitud. Entonces el ingeniero les puede dar datos del radio, ¿ya? O del diámetro de este envase, ¿no? Les puede dar esto. Y también les puede dar esto, ya, esto de aquí. A ver, un cachito. La altura, la cual se ha forado en un determinado tiempo. No se olviden. Caudal, volumen sobre tiempo. Entonces, en mi primer aforo, por decir, tenía 10 litros en un segundo. Entonces, ¿cuál era mi caudal? 10 litros segundo. En mi segundo aforo, ¿no? Con el mismo envase tendré distinta medida, ¿no? Puede variar por segundo y también puede variar la cantidad. Pero al final, ¿qué hago? Tengo que hacer aquí un promedio de mis caudales, ¿no? Y eso es la que va a entrar aquí. Estaría entrando como fuente 3, ¿no? Muy sencillo. Eso ya lo han llevado en hidráulica 2. Un aforo sencillo es eso, ¿no? Que también ha entrado en un examen. Ya ha entrado en un examen en un semestre pasado. Ya pueden resolver. Bueno, entonces vayamos a donde estábamos quedando. Calcular los caudales de bombeo de cada fuente, ¿no? La fórmula es sencilla, donde el caudal de bombeo de la fuente es igual al caudal de la fuente multiplicado por 24 horas dividido entre las horas de bombeo. Así de sencillo, ¿no? Entonces, no olviden que sus caudales de fuentes ya deben estar expresadas en metros cúbicos hora. Ese es el caudal que vamos a utilizar en el paso número 2, ¿no? Entonces, el caudal de manantial, vean, mi caudal de fuente, ¿cuánto era? 64.8, aquí está, 64.8, multiplicada por 24 horas dividido entre las horas de bombeo. Entonces, me daba de dato que mi manantial me iba a bombear desde las 2 hasta las 18 horas, ¿no? Entonces, si restamos 18 menos 2, me da 16 horas de bombeo. Esas 16 deben ir en el denominador. Haciendo las operaciones, horas, horas se va, entonces se mantienen mis metros cúbicos hora. Entonces, mi caudal de bombeo de mi manantial será de 97.2 metros cúbicos hora. De la misma manera, de mi caudal de galería filtrante, mi caudal de fuente era, aquí está, 39.6, multiplicado por 24 dividido entre las unidades de bombeo, ¿no? Entonces, mi caudal de galería filtrante me dice que bombea las 24 horas. Entonces, es mucho más fácil, ¿no? 24 dividido entre 24, 1. 1, 39.6, 39.6, ¿no? Entonces, pero este es mi caudal de bombeo de mi fuente, que es la galería filtrante, 39.6. Que tengamos todos nuestros caudales, ¿no? Ya expresados en caudales de bombeo, ya estos datos se los puede llevar para calcular el volumen del tanque, recién aquí. Pero si hablamos de bombeo, ¿no? ¿Qué pasa si en el caso que les decía, podemos tener una fuente que es por línea de aducción o un canal abierto? Ahí no tenemos que calcular el volumen del caudal, mejor dicho, el caudal de bombeo, porque esas ya vienen por gravedad. Entonces, el caudal será lo que llegue simplemente, ¿no? Esa parte tienen que tomar en cuenta muy, muy claramente, ¿no? Entonces, hasta aquí, si alguien tiene alguna duda, los pasos son
tres pasos muy sencillos, mejor dicho, dos pasos muy sencillos. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Bueno, creo que nadie tiene, entonces vayamos recién a la tabla, ¿no? A la que les decía a ustedes. Entonces, la tabla es muy sencilla. La tabla es general para todos ustedes, ¿ya? ¿En qué consiste la tabla? ¿Ya? La tabla debe contener lo siguiente: horas, ¿no? Hora de entrada y hora de salida. Las horas de entrada deben estar expresadas desde las 0 horas, ¿no? Desde las 0 horas hasta la 1, de 1 a 2. Siempre debe estar en intervalos de hora. Entonces, será desde 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, hasta terminar las 24 horas, ¿no? No se olviden, la parte centrada, las horas de entrada, y la parte derecha, la hora que finaliza, ¿ya? Entonces siempre debe ser 24 horas. También debemos tener una columna de entrada y otra de salida. Obviamente, debemos cuantificar cuánto es lo que entra y cuánto es lo que sale. También debemos tener una columna de fila, bueno, de una diferencia entre lo que entra y lo que sale, ¿no? Sabiendo de que si es positivo, será que está entrando más de lo que está saliendo. Pero si fuera un negativo, la herencia, significa que la entrada es menos de lo que sale. O también podemos decir la salida es más de lo que está entrando, ¿no? Y la acumulada de estadística que habíamos aprendido, que el mismo valor se va copiando y luego se va sumando, arrastrando hacia abajo, ¿no? Así de sencillo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que debemos considerar en esta tabla muy sencilla? Lo siguiente, ¿no? Lo siguiente. ¿Para qué hemos calculado esto? Estos caudales son de entrada, ¿no? Vean, esos caudales que están aquí, aquí más claro, nos vamos a esta parte de nosotros. Esta tabla, esta tabla de aquí, representa el tanque, ¿ya? Representa el tanque. Uh, representa, ay, representa el tanque. Representa este tanque. Entonces, nosotros, todo lo que esté a la izquierda es lo que va a entrar y todo lo que esté a la derecha es lo que va a salir. Puede ser el dibujo al revés, pero se entiende muy fácilmente, ¿no? Que nuestras fuentes, posteriormente, es lo que sale, simplemente su consumo, es el consumo, ¿no? Entonces, fácilmente podemos identificar aquí, ¿no? Entonces, ¿para qué son estas cosas? Para nosotros poder poner nuestras entradas, ¿no? Entonces, ¿qué debemos poner aquí en la entrada? Los caudales que ingresan al tanque en sus respectivas horas. ¿Y cuáles son esas? Entonces, vayamos a la primer fuente que me decía que era un manantial, ¿no? Bombea de 2 a 18 horas. Entonces, me voy y me fijo, ¿no? Mi manantial entonces entra a las 2 horas, no se olviden. Izquierda, entrada, derecha, salida. Entonces, aquí empieza el manantial a las 2 de la mañana. ¿Y a qué hora termina? A las 18 horas. Aquí termina el manantial. ¿Qué debemos poner aquí? ¿Cuál es la cantidad de caudal que ingresa en estas horas? ¿No? Entonces, en la entrada, ¿cuánto es el caudal de entrada para aquí? Ya lo tenemos calculado, ¿no? El manantial ingresa con el caudal de bombeo 97.2 metros cúbicos hora. Eso es lo que debemos poner aquí, ¿no? Es lo que debemos poner. 97.2 es lo que entra. Entonces, en todas las horas, en este rango de horas, desde las 2 hasta las 18 horas, entran los 97 puntos, que entra la misma cantidad por la sencilla razón de esto. 97 puntos metros cúbicos por cada hora, por cada hora. Entonces,
todo el rango de entrada de mi tanque corresponderá la misma cantidad, 97 puntos en todas las horas que va bombeando. Así de sencillo. ¿Qué más está entrando a mi fuente? La galería filtrante, ¿no? Pero la galería filtrante, si yo voy a mi enunciado, me dice que bombea las 24 horas. Es decir, desde las 0 horas hasta las 24 horas, ¿qué cantidad está bombeando? Los 39.6 metros cúbicos. Entonces, vean que aquí empieza mi galería filtrante bombeando desde las 0 horas, ¿verdad? 39.6, 39.6, aquí también están entrando, pero en estas horas ya están habiendo una coincidencia, ¿no? O sea, están entrando dos fuentes, no una sola, sino dos fuentes porque están entrando a la misma hora. Los 36, 39.6 voy poniendo en todas las horas hasta el finalizar el día, 24 horas, ¿no? Entonces, simplemente en las horas de coincidencia, cuando estén entrando al mismo tiempo, tendré que sumar, ¿no? 97.2 más 39.36.8. En todas las horas que se van coincidiendo, ¿no? Y al final, una vez que yo ya tenga las entradas, ¿qué es lo que debo realizar? Debo hacer una sumatoria de entrada. ¿Cuánto es el total que entra al cabo de las 24 horas? Es decir, ¿cuánto es lo que entra? Perfecto. Ahora, la salida, ¿qué nos representa? El caudal que sale del tanque en sus respectivas horas también, ¿no? Entonces, a ver, vayamos a nuestro enunciado. ¿Qué datos me da de mi tanque? Me dice que el tanque tiene unas horas de bombeo de 4 a las 14 horas. Es decir, las horas de bombeo me está hablando a que agua sale, ¿ya? El agua sale bombeadas entre las 4 y las 14 horas. Entre las 4 y las 14 horas. Entonces me voy a mi tablita. ¿A qué hora empieza a bombear? A las 4 de la mañana. ¿A qué hora termina? A las 14 horas. Aquí termina la salida. Pero, ¿qué volumen es lo que va a salir? ¿Alguien puede decirme cuál es el volumen que va a salir? Lo que va a botar el tanque de Claro, almacenamiento. pero ¿qué es lo que va a botar? ¿Qué cantidad va a botar? Creo que es de acuerdo a las horas de bombeo. Claro, pero ya tenemos aquí, yo ya sé que mi tanque va a bombear las salidas desde las 4 hasta las 14. Pero ¿qué volumen es la que va La a salir? sumatoria del caudal de entrada de todas las horas Exacto, de... exacto, ¿no? Habíamos dicho que debe estar en equilibrio, que el mejor diseño que podamos realizar es que todo lo que entra debe ser a todo lo que sale. Ah, pero para eso yo ya tengo mi caudal de entrada, ¿no? Vean aquí que tengo una sumatoria de entrada en un día. Ah, entonces todo este volumen que entra en un día lo divido entre las horas de salida. 14 menos 4 me da 10. Y si divido todo este valor entre 10, recorre un 0 hacia la izquierda, porque estoy dividiendo entre 10, y será mi salida de 250.56. ¿No? Entonces, vean que 250.56 es el volumen de salida respectiva de cada hora, desde las 4 hasta las 14 horas. Entonces, para verificar, si yo sumo toda mi salida, me debe dar la misma cantidad de mi entrada, ¿no? Porque para un buen diseño, la entrada debe ser igual a la salida. Así de sencillo, ¿no? Así de sencillo. No sé si tienen dudas hasta esta parte, lo de las horas, lo de la entrada y lo de la salida. Sencillamente podemos decir que debemos garantizar esto, ¿no? La entrada debe ser igual a la salida. Eso no cabe duda. Siempre debe ser igual. Siempre. De lo siempre debe ser igual.
No sé si tienen dudas. ¿Hasta ahí? Bueno, entonces si no hay más dudas, seguimos avanzando. Entonces llegamos a la diferencia, ¿no? Donde la ecuación será sencilla, que la entrada es menos la salida. Entrada, el valor de la entrada menos el valor de la salida. Entonces, si restamos 39.6 menos 0, me da los mismos 39.6, ¿no? Entonces voy sumando. Mejor dicho, voy restando, respectivamente. No me preocupo si hay valores positivos, si hay valores negativos, obviamente, ¿no? En el fondo, ¿qué me significa? Si es positivo, es más de lo que entra de lo que sale. Ahora, si es negativo, obviamente, es más de lo que sale de lo que está entrando. Eso es simplemente en el fondo, ¿no? De cada celda. Ahora, la acumulada es muy sencillo, como les decía más antes. Es simplemente estadística, ¿no? En la acumulada, el primer valor se debe copiar el mismo, porque no se suma nada, es el mismo valor, solamente es una acumulada más el cero, porque está iniciando. No hay ninguna acumulada más. Es simplemente el mismo valor más cero. Entonces es el mismo valor. Para la acumulada en el segundo, es la acumulada que tenemos en el anterior, pues es lo que ha acumulado en el anterior más el nuevo, ¿no? Más la diferencia siguiente. Sumo estos dos valores, me da 39.6. Entonces, otra vez, voy sumando 39.2, que es la acumulada anterior, más el valor de la diferencia siguiente, ¿no? Estoy sumando, me da 216, ¿no? Entonces, así voy haciendo el pivote hasta finalizar. ¿Dónde quiero? Esto debo garantizar para que saber que mi diseño está en equilibrio y está bien. ¿Ya? Es decir, todo mi cálculo en mi tabla, si me da 0 aquí y también si me cumple la entrada igual a la salida, me da 0. Pero este 0 me garantiza. Si la entrada no es igual a la salida, aquí no va a ser 0. No significa que tiene que ser 0 absoluto. O sea, puede variar por decimal, puede ser pequeño esta diferencia, ¿no? Puede ser positivo, puede ser negativo, pero un valor pequeñito próximo a 0. ¿No? De esa manera yo sé que está bien o está mal. Entonces, ¿cuál será mi volumen de regulación? Sencillo. El volumen de regulación será el máximo valor más el valor absoluto en valor absoluto del valor del mínimo valor. Entonces, busco yo aquí cuál será el máximo valor o el máximo volumen, ¿no? En esta parte. ¿Cuál es el máximo volumen? Veo, pues aquí está. Positivo, 352.8. Ese es el máximo, el valor máximo. ¿Y cuál es el valor mínimo? El valor mínimo es este, menos 784.8, ¿no? Ese es el valor mínimo, en valor absoluto. Entonces, como es valor absoluto, se suman ambos y recién mi volumen de regulación es 1137.6 metros cúbicos. Este es mi volumen de regulación de mi tanque. Así de sencillo. No sé si tienen dudas hasta aquí. ¿No hay ninguna duda? Se entiende, sí, todo claro. Ya. Les pregunto. ¿Cuál es mínimo entre el menos 11 o el menos 1? Menos 11. Más uno.
¿Cuál es el mínimo entre esos dos? Ahí es donde todos se equivocan. -11 auxi, -11. Ya, a ver, preguntemos. Disculpa, si elige, dijo que se diría de forma, o sea, se lo llama máximo, el menor máximo, indicó, menor máximo. El menor máximo. A ver, ¿alguien puede de una manera más sencilla? En este caso, 11 sería -11. Ya, puede ser. Pero también puede ser el mínimo 1. ¿O no? ¿No? Entonces, para explicarlo de sencilla manera, ¿de qué trata? A ver, déjenme, lo voy a dibujar esta parte, éxitos. Voy a dibujar una recta. Todos conocemos esta recta. Entonces, ¿qué valor se encuentra en la parte media? Se encuentra el valor de 0. No, el 0 se encuentra en la parte media. ¿Qué se encuentra en la parte derecha? El infinito positivo, ¿no? El infinito positivo. Y en la parte derecha, en la izquierda está el infinito positivo. En la parte izquierda estará el infinito negativo. Entonces, sencillamente podemos decir de esta manera. Mientras más positivo sea, mayor será el número, ¿no? Mientras más sea el valor negativo, será el menor. Vea, si se acerca más al infinito negativo, ese es el valor mínimo. Pero si el valor se acerca hacia el infinito, lo máximo que se acerca al infinito, que se vaya acercando, ese será el mayor, ¿no? Podemos decir que el mayor se encuentra en esta dirección, el valor, ¿ya? El valor máximo se encuentra en esta parte y el valor mínimo en esta parte de aquí. Así se entiende de más sencilla manera. Entonces, ¿dónde está el menos 1? El menos 1 está ubicado aparte. ¿Y dónde está ubicado el menos 11? Aquí está ubicado el menos 11. Entonces, claramente vemos, ¿ya? Claramente vemos, lo pondré aquí estos valores de menos 1. Aquí está el menos 11. Claramente con esto podemos ver que el menos 11 se acerca hacia el infinito negativo, ¿no? Entonces, el menos 11 es el valor mínimo o volumen mínimo, ¿ya? Yo les trato de decir valor mínimo porque en los siguientes ejercicios ustedes se empiezan a confundir, ¿ya? A pesar de que es volumen mínimo y volumen máximo, por la siguiente razón. Toda nuestra tabla está manejada en metros, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro caudal que teníamos aquí expresado en metros cúbicos hora, multiplicamos por cada hora de ingreso, entonces solamente nos queda metro cúbico. Entonces,
esto es metro cúbico, la salida es metro cúbico, la diferencia es en las mismas unidades de metro cúbico y la acumulada sigue estando en las unidades de metro cúbico. Entonces, esto máximo se puede también decir que es el volumen máximo. Y el mínimo o el valor mínimo se puede decir que es el volumen mínimo, ¿no? En pocas palabras, para que haya equilibrio, el volumen máximo debo sumar con el volumen mínimo. Es decir, lo máximo que yo pueda repartir, que yo pueda dar a mi población, debo sumar con el valor o el volumen que me falta. ¿Ya? De esa manera yo garantizo que el agua no me va a faltar. Esto es lo que puedo dar y esto es lo que me faltaría. Entonces, si sumo ambos, es el volumen que voy a poder dar, sin que me falte el agua. Así de sencillo, ¿no? Pero digo que es, yo trato de manejarlo como valor mínimo, valor máximo, valor mínimo, porque en los siguientes exámenes hay una parte donde el ingeniero les pide el volumen máximo y el volumen mínimo, y ahí es donde ustedes se equivocan. Ustedes simplemente piensan que es una tabla, y aquí dice, este es el volumen máximo, allá le pondré este, pero no, no es esa. ¿Ya? Por eso yo trato de decir desde el principio, ¿no? Digamos que es el valor máximo de esta tabla y el valor mínimo, ¿ya? Pero en el examen, si nos dicen volumen máximo, no vayan a pensar este, es otro volumen máximo, ¿ya? Ese volumen máximo y ese volumen mínimo se lo realiza con iteraciones, es decir, que no solo va a haber una tabla, habrá 6, 8, 10, 20 iteraciones de esta tabla, 20 tablas, ¿ya? Por eso trato de decirles que traten de aprender eso como valor mínimo y valor mínimo, valor máximo. Así de sencillo, ¿no? Entonces, eso es, chicos. Así calculo el volumen de regulación con el método de un consumo hidrográfico, ¿no? Esto de aquí, el ingeniero les puede dar de la siguiente manera, ¿no? Como decía, este hidrograma les puede dar al ingeniero, donde ustedes deben trasladar a a nuestro tablita, ¿no? En su respectivo horario. Ah, de 0 a 1, ¿cuánto es? Me voy, de 0 a 1 me voy. ¿Y cuánto es aquí el volumen que me da en esa hora? Entonces me voy anotando, lleno todas mis entradas y listo. Puede que el ingeniero no me dé de esa manera, les vuelvo a repetir, ¿no? Puede que el ingeniero ya me dé este hidrograma y yo simplemente tenga que llevarlo a mi tablita, este hidrograma, o en una tabla, así, en cada hora cuánto entra, ¿no? Puede ser. Pero al final, yo sé que mis entradas debo acomodar de esta manera, en su respectivo hora de entrada, ¿ya? Y también las salidas tienen que estar en su horario. Así de sencillo, ¿no? Si ven, no es muy complicado. Tanques. Por eso tanques todos aprovechan en hacerlo bien. ¿Ya? Ahí es donde la mayoría recupera su nota, en tanques, o en lo que salvan la nota en tanques, porque es mecánico. ¿Ya? Entonces, no sé si tienen dudas. Bueno, entonces si no hay dudas, pasemos. Bueno, entonces hasta aquí sería el volumen de regulación, que es lo que le da el ingeniero, ¿no? Aquí es a donde termina su examen. Pero eh, puede pedirles otra cosa más, ¿no? Si bien yo tengo mi volumen, ¿qué volumen va a tener mi tanque de almacenamiento? Entonces, me pueden pedir el diseño geométrico de mi tanque que va a almacenar este volumen, la cual puede ser cualquier cosa, ¿no? Me refiero a que este volumen de regulación que puede ser de forma cúbica, ¿no? Puede ser de manera cúbica.
puede ser. Puede ser un cubo. No, normalmente, como lo que vemos en los tanques elevados, puede ser un cubo. Puede ser en forma cilíndrica, ¿no? ¿Por qué no? Puede ser en forma cilíndrica el tanque. O puede ser cualquier cosa. Como por ejemplo, en un examen entró esto. Lo voy a tratar de dibujar, o mejor aquí. En mi examen entró de la siguiente manera. Ya, en mi examen entró algo así. En mi examen entró algo así. Una copa de vino. Una copa de vino es lo que había entrado en mi examen. Más o menos así. ¿No? Una copa de vino. Algunos supusieron, algunos dijeron que mi volumen de tanque, en mi copa de vino presentada por una parábola, ¿no? O algunos decían, no, que mi volumen de tanque de forma esférica, ¿no? Es decir, de esta manera, que mi volumen sea de esta manera, así. Media esfera. Media esfera. Podría ser también. Algunos lo interpretaron de una forma parabólica. Entonces con lo que hicieron fueron eh, fue hacer por una ecuación, por armarse una ecuación de segundo grado y con eso hallaban el volumen y ya con eso determinaban a qué altura, ¿no? Porque el ingeniero te daba esto. Yo quiero que me diseñes un tanque de almacenamiento o un tanque, sí, un tanque para mi volumen de regulación para un diámetro de tantos. Entonces, tú tenías que, con el volumen que tenías que definir, a qué altura iba a estar ese volumen. O qué pasaba si el volumen estaba por encima de este diámetro, de esta copa de vino. Entonces, lo que tú tenías que hacer es aumentar arriba si es que el agua sobrepasaba esto. Entonces tenías que aumentarle un pedacito más cilíndrico para que tenga la misma forma arquitectónica de una copa de vino. O en algunos, también el ingeniero se le ocurrió pedir en forma de una botella de vino. ¿Ya? En una copa de vino. Bueno, mejor dicho, en una botella de vino. Entonces puede ser cualquier forma, ¿ya? El volumen, lo cual tú tienes que calcular. ¿Ya? Para eso simplemente es tener tu ecuación o armarte tú el criterio para poder armar este volumen, ¿no? En este caso, a ver, el ingeniero nos pide en forma esférica, ¿no? En forma esférica. Entonces nosotros tenemos ya nuestro volumen de regulación que vale 1137.6 metros cúbicos, la cual podemos redondear directamente a 1138 metros cúbicos, ¿no? Pero para el cálculo de mis dimensiones de tanques, ¿qué es lo que me da? Me da un área de equipamiento, un área de lote donde pueda construir en 90 metros cuadrados. Entonces, si yo considero para mi diseño más óptimo, en vista planta, ¿no ve? En vista planta de mi lote, para mi mejor diseño y para que optimice más área, si es una forma esférica, en vista planta será de esta manera, como un círculo, ¿no? Entonces, la mejor manera,
como es radio, radio a todos los lados, me conviene que mi lote tenga un área cuadrada, ¿no? Un área cuadrada, en la cual yo voy a poder poner mi volumen de almacenamiento, no, mi tanque, mejor dicho. Entonces, para los lados, la raíz cuadrada, ¿no? De mi área. Entonces, haciendo eso, me sale que la longitud de cada lado, 9.49 metros. La mitad de 9.49, el radio será 4.445, ¿no? Entonces, lo primero que me hago la pregunta es decir, dentro del área de trabajo, ¿se podría tomar de diámetro desde el centro? Sí, obviamente, ¿no? O sea, desde el centro, lo que yo podría tomar, el radio máximo. ¿Cuál sería el radio máximo que pueda alcanzar ese volumen esférico? ¿No? ¿Cuál es lo máximo? 4.745. Entonces, yo me voy a la ecuación geométrica de una esfera. Entonces, yo sé que el volumen de regulación o un volumen de esta fórmula de una geometría esférica, pero yo lo voy a llamar, que es igual, obviamente, ese volumen va a ser mi volumen de regulación, que es esto, lo que necesito. Será igual a 4 tercios por pi por el radio al cubo. Entonces, simplemente yo calculo entonces el radio requerido para el volumen de diseño. ¿Cuánto requiero radio para este volumen? Y según eso, si es menor a este radio, entra. Pero si es mayor, no entra. Entonces calculemos. Calculo, hago un despeje, entonces me sale que mi radio es de 6.48 metros. Puedo redondearlo a 6.5 metros. Es el radio para la forma esférica, es lo que necesito. Entonces hago la comparación. Mi radio es mucho mayor a mi radio lote del área. Entonces, ¿qué puedo concluir? Mi radio es mayor al terreno. Entonces, no se podría hacer, ¿no ve? No se puede construir, porque me va a hacer falta más área. Lo más parecido a una esfera, quizás, uno diría lo más parecido, para que entre, sería en forma de una pastilla, ¿no? O sea, esférica, pero cilíndrica, lo más parecido. Es decir, aumentar una altura extra para que tenga una forma casi esférica, ¿no? Tipo un cilindro, pero encapsulada sería. Podría ser. O quizás uno diría, bueno, si no entra en mi forma esférica, tendría que quizás proponer una altura muy alta para que tenga esta forma, porque si solamente me están proporcionando esta área, alrededor es de hecho que hay algunas casas. Entonces yo no puedo sobrepasar esta área, a no ser de que mi tanque elevado esté muy alto y ahí no perjudique ninguna casa alrededor. Entonces, yo calculando o suponiendo esto, puedo decir, bueno, entonces mi volumen de regulación será de 11.137.6 metros cúbicos, ¿no? Entonces, para este volumen, yo despejo, ya tengo este radio, ¿no? Tengo este radio ya. Para este mismo radio, redondeando, sí me va a alcanzar este volumen, porque es lo que había calculado ya. Es lo que necesitaba, pero no entra a mi lote, a mi área. Pero no importa, como de todos modos quiere cilíndrico siempre, entonces lo elevaré a una altura alta, cosa de que no me perjudique. Puede ser, no sé, es mi examen, es mi criterio, yo considero realizarlo así. Y sí, ¿no? No. Tengo que tener un poco de lógica para todo mi diseño, ¿no? Porque no entra, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedes hacer si te están exigiendo que sea esférico? ¿No? Sí o sí quiere esférico. Bueno, entonces, para 6.5 de radio, de regulación me entra en este diseño esférico, ¿no? Entonces, mi tanque también podría ser un tanque enterrado, semienterrado o elevado según proyectista, ¿no? Obviamente. Un tanque enterrado, pero no creo, ¿no? No creo que quieras enterrar porque al final me estaría perjudicando también las estaciones de las áreas o de las casas adyacentes, ¿no? O sea, las casas alrededor de este lote. Entonces, un tanque elevado mucho mejor.
¿Listo? Entonces, ya tengo la propuesta para mi tanque de almacenamiento. Bueno, entonces, ¿qué más me piden en el examen? Me pide una bomba, ¿ya? Para bombear esta agua que tengo aquí, ¿no? Este volumen. Entonces, ese volumen yo quiero bombear a un tanque para elevar 90 metros. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es la ecuación para calcular la bomba de un tanque? ¿No? O cualquier bomba. Yo tengo que calcular los HP necesarios para elevar los 90 metros. ¿Cuál es la fórmula? Es sencilla. La fórmula se calcula la potencia en HPs, ¿no? La potencia de la bomba para elevar los 90 metros cuadrados. ¿Cuál es la fórmula? Sencilla. El caudal de bombeo multiplicado por la altura que tiene que bombear, la altura total, por el peso específico, ¿no? El específico dividido entre 85, 75 por N. Esta N es la eficiencia de la bomba. ¿Cuán eficiente es la bomba? Será china, si es americana, tiene su propia eficiencia, ¿no? Entonces, eso lo pueden determinar ustedes. O sea, simplemente se asume esta eficiencia. Esto se asume. El caudal no es dato. Esto tenemos que calcular. Y este peso específico del agua sabemos, ¿no? Que vale. Entonces, muy fácil, ¿no? Muy fácil de calcular. Entonces, ¿cómo calcularíamos ese caudal? Ese caudal que estaría bombeando, ¿no? ¿Cómo calcularíamos? ¿Qué caudal es lo que va a salir? ¿No? Quizás aquí puede haber un poco de controversia por lo siguiente. ¿Cuál es el caudal de salida que voy a tener? ¿No? O sea, al final, el tiempo de salida de mi tanque, ¿de cuánta hora es? De 10 horas, ¿no? O sea, 10 horas es todo lo que va a salir. O sea, el agua debe salir en 10 horas. Entonces, en 10 horas es el volumen que va a salir. Volumen sobre tiempo me da caudal. Entonces, ¿cuál es el volumen que va a salir? Es el volumen de regulación, ¿no? Este volumen de regulación. Es el volumen de regulación que va a salir en las... Eso sería lo eficiente. Entonces, simplemente hago mis cálculos. Tengo aquí, lo llevo a metros cúbicos segundo, porque este caudal de bombeo debe estar expresado en metros cúbicos segundo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el único detalle aquí? Es calcular esta altura total. Ahora, ¿qué representa esta altura total? ¿Qué representa? ¿Cuál es la altura que debo considerar? Primero, debo considerar la altura geométrica más una altura de seguridad, que esta altura de seguridad varía entre 2 a 5 metros, y la altura de la pérdida de H, el HF, ¿no? En el transcurso que el agua circula de un principio al final de la bomba, o sea, desde la bomba hasta el punto final, va a haber pérdida por fricción. Esa pérdida de fricción que va a haber en la tubería, debo sumarla a mi altura también, porque debe considerar esa pérdida también, la potencia de la bomba. Entonces, muy fácil, ¿no? Em, puedo ir directamente, vean, o sea, ¿cómo calcularía esta HF? Esta HF. Con la ecuación de Hasse-Williams quizás, ¿no? Me asumo una velocidad ser moderada igual a 1. Entonces, reemplazo mis ecuaciones 4 veces el caudal. ¿Qué caudal es este? Caudal, ¿no? Por pi por el diámetro al cuadrado. De aquí despejo, si me asumo la velocidad 1, me despejo el diámetro. Y el diámetro lo llevo al comercial, al milímetro. Y de ahí, con la ecuación de Hasse-Williams, despejo el HF, ¿no? Vean que aquí
C me estoy asumiendo 150, me estoy asumiendo yo igual. 0,2 es el diámetro teórico, bueno, el diámetro comercial que tengo aquí, la longitud. La longitud, estoy con los 90 metros que va a subir, ¿no? Porque si es una altura que va a subir, la tubería también por lo menos tendrá que ser 90 metros. Entonces, de aquí calculo el HF. Me sale 0,38 metros, ¿no? Esa es la pérdida. Entonces, a ver, calculando la potencia del agua, considerando esta pérdida o sin la pérdida, veamos. Tengo el caudal de bombeo que tengo calculado. La altura total, considerando la pérdida, 90 más 3 más 0,38, 93,38 por 1000, que es el peso específico del agua, por 75, por el 80% que me ha asumido yo de eficiencia de la bomba. Puede ser no sé, puede ser una alemana, puede ser una japonesa, no sé, ¿no? Pero puede ser una bomba buena, 80%. Entonces, esta potencia me sale 49,18 HP. Ahora, sin considerar, quizás, vean, sin considerar ni mi seguridad, ni las pérdidas por fracción, ni tampoco, digamos, accesorios, porque no estoy considerando, reemplazando lo mismo, me sale 47,4 HP. Si bien ambas están muy cerca, al final nos van a llevar al mismo criterio, que estas bombas de HPs no son comerciales, son teóricas lo que no estamos. Entonces, ¿cuáles son la potencia de bombas en HP comerciales? Directamente podríamos redondear si existiera 50 HPs, ambas. Ambas tendríamos que ser de 50 HPs. Y así de sencillo. Eso es todo el examen. Ahí termina. Eso es lo que me pedía en este examen, ¿no? No sé si tienen alguna duda, chicos. Bueno, creo que está todo claro. Simplemente es un reforzamiento de lo que el ingeniero ya lo ha explicado, ¿no? Bueno, entonces, eso sería todo, chicos, respecto a... Esto es un ejercicio de introducción, ¿no? Ya en las siguientes clases les tengo que enseñar un examen ya verdadero, esto es último, como ha sido. Y especialmente las iteraciones, que es lo que el ingeniero lo más mete, ¿no? Jocelyn Luzbeni, no sé si tienes alguna pregunta, levantaste la mano. Ya, bueno, creo que ya bajó la mano. Ya ve, la última parte de los HF. ¿Ya? A ver, bombas es muy sencilla, esa parte la voy a eliminar todo. Es un esquema muy sencillo, o sea, abarca todo, ¿ya? Todo. Quizás yo tengo aquí mi nivel de piso, una altura cualquiera a la que tenga que bombear. Así, ya. Nivel de terreno, listo, perfecto. Entonces, yo quizás tenga aquí y mi perforación de un pozo, no se puede ser una fuente, cualquier cosa. Puede ser una perforación de pozo, la cual yo tengo que bombear. Pero al final, ¿qué es lo que voy a tener yo? Yo tengo que bombear un agua desde cualquier parte, ¿no? Entonces, ahí está mi bombita. Mi bombita. Entonces, mi tubería empezará así, ¿no? O sea, mi tubería será... Entonces, mi tubería viene aquí, empieza a bajar, pasa mi bomba y tiene que venir así, ¿no?
Así quizás vendrá, no sé, vendrá, entonces podrá ser así. Y esta parte casi siempre voy a tener a dónde, ¿no? ¿A dónde debo llevar? En este caso era un tanque de almacenamiento. Sí, está ahí, un tanque de almacenamiento. ¿Va? Esto es cualquier cosa. A ver, voy a poner aquí, este es tanque. Un tanque de almacenamiento. Esa es la bomba. Esta es la bomba. Otra cosa que tengo aquí es dos niveles. Siempre en una bomba voy a tener dos niveles. Una es el nivel estático. Nivel estático. Y el otro es el nivel dinámico. ¿A qué se refiere esto? El agua, bueno, cuando la bomba no funciona, el agua empieza a estar en esta altura. El nivel estático. Pero cuando la bomba empieza a funcionar, este nivel baja. Entonces el agua empieza a tomar aquí el nivel dinámico, ¿no? Aquí, a nivel dinámico. Entonces, para calcular yo a ver, yo voy a escribir mejor. Aquí la fórmula, el caudal de bombeo, bueno, la potencia de la bomba, habíamos dicho, va a ser al caudal de bombeo por la altura total por su 25, la eficiencia de la bomba. 70 a 80%, 90%, dependiendo. 85% no es muy realista. 80. Asumir los dos valores. Tienes que poner en unidades decimales, ¿no? 0.7, 0.8. No, este n es un 70%, un 80%. ¿No? Ese es n. ¿Ya? Bueno, mucho lío, ¿no? Es la misma ecuación. El caudal de bombeo es igual al caudal en S multiplicado por 24 dividido entre las horas de bombeo. Es la misma ecuación. A lo mejor lo escribiríamos. Para que no se olviden, el caudal de bombeo es igual al caudal de diseño que quieres hacer por 24 horas dividido entre el número de horas de bombeo. Así de sencillo. Es, como les había dicho, la eficiencia de la bomba. Este es el peso específico del agua, ¿no? Que vale directamente 1000. Listo.
Vale 1000. Listo. El único detalle está en calcular esta altura total. Esta altura total ahora, ¿cuál es esta altura? La altura total es todo lo que debe vencer para que el agua llegue desde de lo que debe bombear hasta el tanque de almacenamiento. Entonces, muy sencillo, muy sencillo. ¿Cuál es eso? La altura geométrica que debe vencer geométrica más los HF que se deben que se encuentra en ese tramo más los HFs locales, es decir, por accesorios, ¿no? HF accesorios. Más me puedo encontrar ahí. Una altura de seguridad. Seguridad. Más. Eso más. ¿No? Eso más. Bueno, ¿qué es lo que qué es lo que debo considerar entonces, chicos? ¿Ya? Es muy importante esto. Sencillo. ¿Cuál es la altura geométrica que debe vencer? ¿Desde dónde? Yo veo aquí, ¿desde dónde? Desde el nivel dinámico, no de la estática, ¿no? Debo considerar siempre el dinámico funcionando la bomba, si no, ¿de qué caso tendría que estar parado? ¿Desde dónde debo considerar? Simplemente es geometría. Desde aquí, desde el nivel dinámico, ¿hasta dónde? Hasta la altura que debe empezar este. Esa será la altura geométrica de mi tanque. ¿Cuál es el HF? Es todo lo que empiece a perder por fricción. Entonces, por fricción perderá esto, HF. Porque no se olviden que esto es lo que va a perder así, ¿no? Esto va a perder. Esto va a perder por fricción. No puede ir cero, ¿no? En el transcurso que vaya el agua desde que comience hasta lo que va a finalizar, va a haber una pérdida por fricción. Entonces, ¿qué más debo sumarle aquí? Las pérdidas también por accesorio. Entonces le sumo esa pérdida aquí. Sí. Listo. Le sumo esa pérdida aquí. A ver. Vamos. ¿Qué también le voy a sumar? Una seguridad para mí. ¿No? Es una seguridad para mí. A ver, entonces, aquí escribamos lo que habíamos dicho. Esta es la altura geométrica. ¿Esto qué es? HF. Por fricción. Los HF por accesorios. Y una altura de seguridad. No, HO. Seguridad. ¿No? Entonces, eso es lo que yo debo sumar. Una vez que yo sume esto, entonces recién eso es lo que va a pasar. El agua debe vencer aquí, pero también debo considerar lo que va a perder. Eso es lo que debo sumarle para que llegue. Porque si simplemente considero vencer aquí, vea, lo que va a perder, si no considero, va a llegar aquí y no va a llegar el agua, porque aquí es lo que debe desbocar. Debo botar aquí. Pues si pierde, si no considero, va a bajar hasta ahí. Ahora, entonces,
pierdo aquí, está bien. Pero también debo considerar los accesorios. Entonces, si considero los accesorios, también va a venir aquí. Pero no puede votar aquí en T con cero. O sea, si vota aquí con cero, cero de presión, ¿no? Cero de presión la bomba, eh, no va a llegar el agua. Me puede fallar algo. ¿No? Puede que no llegue. Entonces, me doy altura de seguridad de unos 3. Entonces, recién ahí me funcionará, puede que haya pelado 2 metros, pero ya tengo una presión residual. Considerar mi altura total para considerar la potencia de la bomba. Así de sencillo. Entonces, esto es la fórmula que yo, lo único difícil es quizás calcular esta altura de potencia. Entonces, esta HF lo puedo calcular por cualquier método que ya he conocido. Hazen-Williams, Darcy-Weisbach. ¿No? Entonces, eso es lo que yo he hecho en este ejercicio. ¿No? La potencia de la bomba, el caudal de bombeo tengo. Peso específico tengo. La eficiencia del bombo, yo me asumo. Puede ser 70%, 75%, 80%, ¿no? Yo me asumo. Pero obviamente tiene que estar expresado en decimales, 0,8. Si es 80, 0,8. Si es 70, 0,70, ¿no? En decimales. No puede estar en porcentaje. Ahora, esta H total, simplemente yo he considerado, vean, la altura geométrica a la que debo elevar, 90 metros, más la altura de seguridad de todos, más la altura, bueno, la pérdida por HF. Pero para HF, en la ecuación de Hazen-Williams, yo debo asumirme, si bien, diámetro, en este caso, yo me he asumido, igual que de Darcy, una velocidad, que puede ser promedio. Una velocidad a 1 no está mal, ¿no? Casi siempre funciona a 1, o sea, ni rápido ni lento, a 1 es perfecto. Entonces, 4 veces el caudal dividido entre espejo el diámetro me sale 0,20. En este caso creo que me sale justamente cabalitos los 200 milímetros. Entonces, este ya mismo ya puede ser mi diámetro comercial. Con este diámetro comercial, con la ecuación de Hazen-Williams, me asumo igual, vean aquí, me he asumido el coeficiente de rugosidad para una tubería. Aquí 150. Ya estoy asumiendo que es PVC por el valor de C, ¿no? De coeficiente de rugosidad. Y mi caudal de diseño, que es este, el caudal de bombeo, obviamente. Y 90, la longitud, obviamente los 90 que estoy considerando por la elevación. O sea, si tengo que elevar 90, por lo menos 90 es la longitud. Pero que no sé, digamos, cuál es el verdadero diseño, pero sé que 90 es lo que debo vivir. Lo estoy tirando de 0,38. Y considero. Y luego calculo y ya tengo la potencia de la bomba. Así de sencillo. ¿No? ¿Se ha podido entender? Sí, en este caso, pérdida de los accesorios, ¿cómo haríamos? En este caso no te da ningún esquema de qué accesorios puedes tener. O sea, claro que tienes, digamos, accesorios en una bomba, ¿no? O sea, en una bomba, ¿qué accesorios puedes tener? Primero tienes que tener unos filtros, o sea, la boquilla del filtro por donde el agua, o sea, es como un filtro que no deja, digamos, que entren a partículas pequeñas, entonces solamente agua. Entonces, ese filtro tiene una pérdida, ¿no? Otra pérdida que considerar son los codos. Otra pérdida que puedes considerar sería las T's. Otra pérdida que puedes considerar es el manómetro que debes contar cuando está saliendo para cuantificar. Otra de los accesorios puede ser una válvula check, ¿no? Si es una bomba, el agua no puedes retornar. ¿Qué pasa si se apaga o se pierde electricidad? El agua empezaría a bajar. Entonces, y otra vez, ¿qué pasa o sea, lo que puede ocasionarte una pérdida de energía, el agua está subiendo, está funcionando, imagínate una gran altura. Que se pierda la energía por un momento, ¿qué va a pasar con esto? Va a retornar el agua por gravedad. ¿Qué pasa si se ha perdido la energía por un momento y se vuelve a prender?
el choque de energías. ¿Qué va a pasar ahí? Vería lo va a reventar. Porque hay una energía que está bajando y hay otra energía que está subiendo a causa de la bomba. Entonces, en ese punto, hay. Y tampoco puedes retornar el agua a absolutamente todo hasta abajo, porque estaría haciendo girar en sentido contrario a lo que va a funcionar la bomba, entonces puede trabarse. Entonces, por eso se pone una válvula check, una válvula antirretorno para que no vuelva el agua, solamente que vaya en un sentido, ¿no? Entonces, son distintos artefactos los que pueden tomar en cuenta. Pero en este caso de mi ejercicio no me da, no me dice nada, simplemente quiere que calcule una potencia. Y obviamente, o sea, es por accesorio, no, no son, te toman hasta 5 3 metros columna de agua, no tanto, ¿no? Entonces, al final tu HP te va a salir un aproximado del mismo valor, así como les he mostrado. Si no considero mucho, ¿no? Si no considero mucho, eh, o con considerar o sin considerar, casi me salen los mismos HPs, porque estos HPs son los parciales, no se olviden. O sea, mejor dicho, son los teóricos. Entonces, lo que nosotros debemos llevar es un HP comercial, ¿no? O sea, una bomba real que tenga los HPs que podamos encontrar en el mercado. Obviamente no podemos llevar o comprar menos de los HPs que hay. Siempre tiene que ser mayor, ¿no? Es así de sencillo. Una consultita. Dime. Este, fuera al revés, que sea por gravedad, o sea, que la toma, digamos, sea de una fuente más alta del tanque, no sé si me entiendes. O sea, no necesitaría Mm, bomba, ¿no? O sea, sí, igual se necesita un poco de bomba. ¿Cómo? O sea, que si la fuente que donde se va a tomar el agua está más alta que el tanque, o sea, el tanque sería un poco más abajo, Ya, o directamente ya no sería tanque, directamente sería, no creo, ¿no? ya. Entonces, lo que tú más o menos me estás diciendo que para el tanque de almacenamiento, de aquí, del examen, ¿no? O sea, tú me dices una tercera fuente que existiera, pero la tercera fuente fuera una línea de inducción, ¿no? Una fuente alta, una represa, o una represa mediana, pequeña. Entonces, de esa represa nosotros por gravedad tendremos que llevar al tanque de almacenamiento. Es una fuente más para que está ingresando. Entonces ahí simplemente calculas por gravedad, como habíamos calculado anteriormente, como en anteriores ejercicios, en las primeras clases. Pero no te pide, o sea, si no te pide calcular la línea de deducción, no calcula, simplemente caudal de llegada, eso es lo que va a entrar. Creo que eso digo, perdón, sí, creo que eso he visto una vez en una represa chiquita aquí en Colombia. Creo que hay una represa que han hecho y justamente como usted muestra, hay tanques de almacenamiento, pero por diferentes niveles, uno aquí, uno más abajo, uno así. Cosa que tal vez que la energía no sea tan fuerte, ¿no? A la Sí, llegada a los domicilios o a los riegos. claro, por eso como te digo, o sea, para un tanque de almacenamiento, que puede ser un reservorio donde se almacena el agua, digamos, puede ser un tanque de almacenamiento. Y ya de este tanque, tú lo puedes derivar a una planta de tratamiento, quizás para su posterior tratamiento, que pasa si es agua superficial, es un reservorio, entonces es al aire libre, entonces quizás deba tratarse, o si es agua subterránea. Por ejemplo, si es una galería filtrante, sale desde el subsuelo. Entonces puede tener, digamos, no sé, puede ser turbio el agua. Entonces hay que tratarla, ¿no? Entonces, esto debería llegar a un tanque de almacenamiento. Entonces, nosotros debemos considerar cuál es ese volumen, estas fuentes distintas, líneas de aducciones. Pero al final debes considerar todas las fuentes de entrada para realizar tu diseño y poder calcular cuál es el volumen requerido para tu diseño geométrico de almacenamiento, ¿no? Por eso, pueden ser mixtas. O sea, puedes tener una fuente por bombeo, puedes tener una fuente por gravedad, ¿no? Y esa gravedad puede ser por línea de aducción o también puede ser un canal, ¿no? Pueden ser distintos.
pero al final debes considerar esas entradas. No, y tu examen va a ser parecido así, vas a tener un tanque. Ya no vas a tener dos tanques, no, vas a tener un solo que vas a empezar a realizar en esto, la tablita. Y con esta tablita vas a calcular qué volumen requieres. ¿No? Entonces, así de sencillo. ¿No? Entonces, eh, no sé si tienen más dudas. Esta es la clase para empezar el ejercicio con diseño de tanques, ¿no? Obviamente hay muchos más ejercicios, ya que algunos se los voy a ir pasando para que ustedes lo vayan resolviendo en su casa y otras vayamos resolviendo junto conmigo para que lo puedan ver de la manera de cómo yo lo puedo, cómo se resuelve en sí, ¿no? El ejercicio, ¿ya? Bueno, chicos, sería todo por hoy, ¿no? Y posiblemente pasemos una clase más mañana y pasado más, pero esta semana se va a hacer una pequeña clase para mostrar lo que sería su proyecto, ¿no? Para, para darles el enunciado, ya para que viendo cómo va a ser el diseño, qué es lo que van a requerir, ¿ya? Bueno, eso sería todo, chicos, por la clase de hoy y nos estaríamos viendo de clase. Ausi, ¿puedes subir el ejercicio al grupo, por favor? Ah, ya, claro, claro, claro. En este momento, a ver, antes de olvidarme mejor, se los voy a compartir. Son 3 fotografías que las tomé. ¿Dónde está el grupo? No, esta no es, casi envió otro grupo. ¿Dónde está el grupo? ¿El grupo dónde está? Sanitaria, ¿dónde está? Sani. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí está. No, entonces el ejercicio, ¿ya? Todas las tablas son la misma, ¿ya? Lo único que va a variar ahora. Ahora, les voy adelantando. Ustedes pueden ir modificando de la siguiente manera, ¿ya? A ver, a ver. En este ejercicio, por ejemplo, el ingeniero, bueno, en su examen real que van a dar ustedes, el ingeniero no te da la salida de los tanques. No te dice de qué hora a qué hora es la salida. Lo que simplemente el ingeniero te puede decir, el tanque sale 8 horas, pero no sabes de qué hora a qué hora. Entonces, qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Ya? Entonces, tú vas a tener 8 horas que no vas a saber a qué hora sale. Entonces, ¿qué vas a hacer? Esas 8 horas, tú debes acomodar de horas hasta las 8, porque son 8 horas, ¿no? Desde que entra hasta lo que sale son 8 horas. Esa es tu salida, pero debes garantizar que al final siga siendo lo mismo. Con todo eso lo que iteres, vas a tener un volumen de regulación. Volumen de regulación 1, desde las 0 horas hasta las 8. Entonces, iteración número 2, bajas un poquito. Ya no va a ser de 0 a 8. Si baja 1 hora, será de 1 a 9, ¿no? Los mismos valores, pero que también garantiza entrada y salida. Solamente haces de coser todo esto, así en bloque, haces de coser una horita hacia abajo, una horita hacia abajo, una horita hacia abajo, y vas calculando, iterando y hallando volúmenes de regulación 1 de 1 hora a tal hora. Volumen de regulación 2, de 1 hora a tal hora. Volumen de regulación 3, de 1 hora a tal hora. Volumen número 7, tal hora, tal hora. De todos esos volúmenes que tú tengas anotados, tú debes escoger cuál es el volumen de regulación máxima o mínima. En algunas filas les pide el mínimo y en algunas filas les pide el máximo. Entonces, ¿cuántas iteraciones, cuántas tablas debes hacer? Eso es lo que va a entrar en el examen. ¿Ya? Muy posiblemente va a entrar eso en el examen.
Eso es lo que entraba en presenciales. Entonces, eso es lo que ustedes deben practicar. Ya, eso se los dejo tarea para que vayan pensando ya. Ya. Para que vayan pensando. Esa es una forma de examen de lo que mete el ingeniero. No les dice la hora de qué hora a qué hora. Simplemente les dice 8 horas o 10 horas simplemente. Tú tienes que iterar. ¿Ya? Y tú le tienes que dar la respuesta. ¿Cuál es el volumen de regulación máximo de esas iteraciones? No te está pidiendo eso, no confundas. No te está pidiendo este máximo ni este mínimo, no. El volumen de regulación máximo de todas las iteraciones que has hecho. O el volumen de regulación mínimo. ¿Cuántas iteraciones tendrás que hacer? Dependerá, ¿no? ¿Cuánto tardará entre ese bloque que empieza desde las 0 horas que termina al final del día? Es un bloquecito hasta el final. Tienes que iterar bajando un espacio hasta abajo, pero haciendo las mismas tablas. Y con cada que vayas bajando te vas a un volumen de regulación. ¿No? Entonces vayan pensando eso, chicos. Se los dejo tarea para ustedes. Y luego la siguiente conmigo. Despejamos y les enseño el guacho cuál es la manera más fácil de que no estés simplemente a ojímetro. Tú ya puedes ver cuál es la tabla adecuada, cuál es la iteración que vas a realizar. Y con eso, ¿ya? Pero se los dejo tarea para que vayan haciendo. Bueno, chicos, eso sería todo por la clase de hoy y nos estaríamos viendo en la siguiente clase. No sé si tienen algo más. Sí, se pueden agregar grupos. Un grupo, Pasado. un link, digo, Ya, ya, agregarte al grupo. Ya, ¿alguien otra duda más, chicos, para despedirnos? Pues eso es todo. Bueno, chicos, entonces, si eso sería todo, nos despedimos y nos estaríamos viendo el día de mañana o pasado, ¿ya? Bueno, chicos, buenas noches.